bienvenidos sean todos a esta sesión inaugural del noveno Seminario de Literatura Infantil y Lectura, bajo el lema del derecho a decir quiénes somos. María Fernanda Heredia es una escritora e ilustradora ecuatoriana radicada en Madrid. En 2003 recibió el Premio Latinoamericano Norma por la Lectura por su novela para niños Amigos se escribe con H. En coautoría con Roger y Casa, obtuvo en el 2014 el premio A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica por el libro álbum Los días raros. Ha recibido en 5 ocasiones el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Darío Guevara Mayorga de Ecuador. Entre sus numerosas obras de narrativa para niños y jóvenes se encuentran, entre otras muchas, por si no te lo he dicho, Cupido es un murciélago, Hay palabras que los peces no entienden, Fotoestudio Corazón, El mejor enemigo del mundo, Lo más raro de mi casa, Premio Fundación Cuatro Gatos del año 2014, El plan Termita, 300 kilómetros con Rebeca y su más reciente publicación, Cuando volvamos a ver el mar. Nos va a hablar el día de hoy acerca de la literatura infantil, un hogar al que siempre volver. El mismo con María Fernanda Heredia. Gracias, Betty. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Un placer para mí estar esta mañana aquí en la Feria de Miami. Gracias a Fundación Cuatro Gatos, a Tony y a Sergio. Gracias a la Feria por la invitación. Un placer de verdad, elegí este tema con mucha ilusión, la literatura infantil, un hogar al que siempre volver. Y hoy he venido a hablarles de mi hogar. No soy una académica, soy una contadora de historias y por eso desde ya pido disculpas por la constante autorreferencia en esta presentación. He elegido una cita de John Banville que dice, para arrancar, que dice: esconderme, protegerme, guarecerme. Eso es todo lo que realmente he querido siempre, amadrigarme en un lugar de calor uterino y quedarme allí encogido, oculto de la indiferente mirada del sol y de la severa erosión del aire. Por eso el pasado supone para mí un refugio. Allí voy de buena gana, me froto las manos y me sacudo el frío presente y me sacudo el frío futuro. Soy María Fernanda Heredia, tengo 52 años, nací en Quito, Ecuador, soy escritora, ocasionalmente ilustradora. Creo que no muy buena ilustradora, pero me he atrevido con unos 2 o 3 libros en ese campo. No nací en una familia lectora, no recuerdo haber visto nunca a mis padres leyendo. En mi casa no había libros y siempre me gusta recalcarlo porque parecería que esa podría ser una condena si no creciste con libros, si los libros no te rodearon desde pequeño. A veces como que te asusta la idea de, pues entonces ya todo está perdido. La lectura es un espacio en el que no entraré, pero afortunadamente no es así, por eso siempre lo recalco. No nací en una familia lectora, pero sí crecí en una familia donde las historias estuvieron siempre presentes y nos alimentaron. Yo creo que para mis padres mantener 4 hijas no era asunto fácil, y para evitar que pues, en la amorosa convivencia entre hermanas nos arrancáramos un ojo, mis papás tenían que ser sumamente ingeniosos para mantenernos atentas y siempre alrededor de una buena historia. Bueno, una buena y amorosa historia, aunque también a veces las historias que contaba mi madre eran un poco tenebrosas. Solía recurrir a la creación de personajes escabrosos que decían: bueno, si no comes la comida va a venir el monstruo. Y decía: ¿y qué me va a hacer el monstruo? Decía: no, nada grave, te arrancará un dedo del pie, pero no te va a doler, solo te vas a dar cuenta mañana cuando te pongas las medias para el colegio, te vas a dar cuenta que te falta un dedo. Toda la infancia me pasé contándome los dedos de los pies a ver si había ocurrido eso que mi mamá nos amenazaba, ¿no? Cuando pienso en hogar, y esta es una palabra que repetiré en esta charla, inevitablemente traigo a mi memoria ese hogar en el que crecí, la casa de mis padres, sus aromas, sus espacios, la música que nos rodeaba. Mi mamá cocinó siempre escuchando boleros, escuchando a Leo Marini, a Olga Guillot. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas.
Esa es una frase que ahora soy yo quien se la devuelvo. Pienso en hogar, pienso en mis padres, recuerdo las historias que sembraron en mí y vuelvo a decir, tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Los libros llegaron más tarde y lo hicieron silenciosos, discretos, pero decididos y corajudos, sin temor a extender los codos e ir ganándose un espacio en los libreros y en los anaqueles. Hoy trataré de hilvanar al menos 4 historias breves, no se asusten, sobre esos pilares que conformaron mi mundo, mi hogar, al que siempre quiero volver y que es un mundo lleno de palabras y de literatura, porque estamos hechos de huesos, de músculos, de sangre, y también estamos hechos de palabras, de susurros, de puntos suspensivos. Cada día todos nosotros repetimos un ciclo, salimos del hogar y regresamos al hogar, salimos, regresamos. Lo que ocurre en medio entre salir y regresar es toda exposición, es poner la piel en este juego azaroso, a veces cargado de mucho vértigo, que es la vida. Un juego que puede traernos caricias y también algún zarpazo. Regresar al hogar es reencontrarnos con el refugio, otra palabra que utilizaré mucho en esta mañana. Por eso regresar al hogar es reencontrarnos con esa sensación de calma, de refugio, es acallar las voces externas o al menos restarles un poco de intensidad y volver a encontrarnos en confianza. Me refiero siempre al concepto de hogar, porque todos sabemos que hay hogares y hogares, hay casas y hay casas. Me refiero al concepto de hogar en el que todos pensamos con un ideal al que volver. Aquí comienza la historia de mi hogar. Primero arrancaré hablándoles en número 1 la historia de la niña transparente y su mamá. La niña transparente era yo. Las 2 actividades más importantes de mi vida surgieron con apenas 3 días de diferencia y gracias a un órgano, esto lo he contado muchas veces, un órgano que tiene muy poco marketing, no como el corazón y el cerebro, que siempre están muy bien vistos. El hígado no está bien visto, pero para mí el hígado lo fue todo. A los 11 años mi hígado decidió modificar para siempre quién yo sería. Llegué del colegio, me sentí mal, era una niña bastante tímida, asustadiza, nerviosa, sin amigos, una niña que vivía permanentemente con un nudo en la garganta, me asustaba casi todo. Llegué un día del colegio y me sentí mal. Mi mamá llamó al médico, el médico vino, me hizo unos análisis muy rapidito y con palabras muy de médico dijo: hay un evidente incremento de la bilirrubina, hay una afección hepática de carácter viral epidémico. Facilito. Yo escuché y dije, yo también puedo, yo también sé decir tragalenguas, ¿no? Porque yo sabía que Parra tenía una perra, Guerra tenía una parra, y dije, pues por ahí. Pero luego el médico resumió y dijo, hepatitis, tienes que hacer cuarentena. ¿Qué es cuarentena? Dije yo. Dijo, es no ir al colegio un mes. ¡Bien! ¡Qué buena es la cuarentena! No ir al colegio para mí era una muy buena noticia. El colegio no era precisamente para mí un lugar amable. Siendo una niña tímida, una niña que quizá por mi timidez o quién sabe por qué, siempre estaba en el centro de las burlas y del acoso de mis compañeras. La palabra bullying no existía, el bullying sí. Entonces que me dijeran cuarentena, no ir al colegio un mes, era una muy buena noticia y un muy buen regalo de mi hígado. Y además pues esto venía con otros regalos adicionales. Un mes sin ver a tus hermanas, bien. Y un mes sin comer comida grasosa, pero eso sí, mucha gelatina y caramelos. Bien. Tenía 11 años, el mundo era distinto. No tenía iPad, ni iPhone, ni internet, nada de eso se había inventado. Tampoco tenía libros. Así es que el encierro comenzó a hacerse pesado, denso, espeso. Me aburrí muy pronto. Mi piel fue cambiando de color, claro. La química de mi cuerpo se transformó y el marrón que tenía de nacimiento fue tornándose amarillo. Yo dije, qué curioso. Voy a cambiar de color, ahora me toca amarillo, quizá mañana pueda ser azul. Y así. Pero no, era amarillo, entonces dije, estoy perdiendo el color, me estoy desvaneciendo, el hígado me va a desaparecer. Pensé que iría perdiendo color, que el color se iría volviendo cada vez más pálido y que yo terminaría desapareciendo.
entró una mañana mi mamá a la habitación y yo, que había estado machacando mi cabeza con ese temor de volverme invisible, de volverme transparente, le dije, ¿me ves? Y mi mamá, en un muy mal momento para hacerse la bromista, me dijo, no, ¿dónde estás? Entonces yo dije, aquí, ¿me ves? Y mi mamá dijo, no, no te veo, hija, ¿dónde estás? Debajo de la cama. Entonces dije, vaya, era lo que yo pensaba. Me hice transparente. Ya era un poquito por mi timidez, ahora ya definitivamente he desaparecido. Entonces, angustiada, le dije, mamá, estoy aquí. Y me dijo, vino ahorita tu tía, te dejo un regalo para que no te aburras, extiende la mano y agarra el regalo. Entonces yo extendí la mano, mi mamá puso ahí el regalo, que era un libro, y yo pensé, mi mamá está viendo el libro flotar. Entonces le dije, ¿ya me ves? Entonces dijo, veo el libro. Y luego me dijo, ábrelo. Entonces yo agarré el libro, lo abrí, y decía, mi mamá ve el libro flotando, claro. Abrí el libro y mi mamá dijo, ya te veo un poquito. Entonces dije, ¿ahí? Dijo, ya te veo más, ya te veo, sí es mi hija. Entonces dije, qué alivio. Me dijo, bueno, no lo cierres. Dije, no, ni que estuviera loca, no voy a cerrar. Entonces mantuve ese libro abierto por el temor a ser invisible. Y ya que estaba abierto, aunque nunca antes había dado ese paso, al menos por voluntad propia, leía los libros que en el colegio me mandaban a leer y no siempre, es más, casi nunca sentía que eran libros que me hablaran a mí. Agarré ese libro, lo abrí para no hacerme transparente y lo leí. Y me encantó. Ese libro no solo me hizo visible ante los ojos de mi mamá, sino que me dio mucho más. Me olvidé de la hepatitis, me olvidé de la timidez, me olvidé de la soledad, me olvidé de las burlas, me olvidé de todo lo que me asustaba. Y en esos momentos en que me metía en la historia con Tom Sawyer y Becky Thatcher, sentía que yo estaba ahí, que no estaba encerrada en una cama, en cuarentena, en cama, por culpa de una afección de mi hígado. Estaba ahí. Y aunque quizás esas historias se habían ocurrido a alguien y eran todas mentiras, lo que yo sentía cuando Tom Sawyer estaba a punto de darle un beso a Becky Thatcher era real. Lo que yo sentía era real y quería quedarme allí. Transcurrió un mes, el médico volvió, me hizo un breve análisis y me dijo, muy buenas noticias, estás curada, tu hígado se ha restablecido, desde mañana puedes volver a la vida normal. Y mi mamá se puso muy contenta, ambos me confirmaron que no era invisible y salieron del cuarto y yo me quedé pensando, no quiero volver a la vida normal, no quiero volver al colegio. No solo había descubierto que podía leer y podía emocionarme con lo que pasaba en los libros, había descubierto también, porque en ese encierro, en esa cuarentena, a partir de que leí ese primer libro, Las aventuras de Tom Sawyer, arranqué también a escribir, a inventar mis propias historias. Y aunque todas las historias que inventaba en un diario que tenía ahí guardado en un cajón, todas esas historias eran mentira, porque hablaba sobre una niña que se llamaba como yo, pero ella no era como yo. Ella era súper popular, tenía muchos amigos, nadie se reía de ella. Cuando el médico salió y vi esos dos objetos, el primer libro que leí, el primer cuaderno en el que inventé historias, dije, no, gracias. O sea, no lo dije, pero pensé, no, gracias, no voy a volver a la vida normal. Me voy a quedar en esta otra, que me gusta más, que me divierte más, que no me hace daño, que no me asusta. Así, mi hígado, sin imaginarlo, me convirtió en contadora de historias y me convirtió en lectora. Ese libro de Tom Sawyer desapareció y obsesivamente a lo largo de los años he ido comprando más y más libros de Tom Sawyer. A veces siento que es como una necesidad de volver a ese momento en el que me descubrí en un amor tan importante.
Es inevitable para mí pensar cuántas niñas y cuántos niños en distintas circunstancias se están hoy encontrando a sí mismos en una historia, en un libro, en un cuento. Hasta ahí va el primer pilar de mi hogar, la niña transparente y su mamá, que un día le hizo la broma de no te veo, hija, no te veo. La segunda historia tiene que ver con mi papá. Mi papá tampoco fue un lector. En el año 1950, el niño que fue mi papá, que entonces tenía 4 años, se despidió de su papá. Él era un piloto de aviones, mi papá lo vio salir en la mañana a trabajar, como casi todos los días. Mi papá estaba acostumbrado a esas despedidas, era un niño acostumbrado a decirle a su papá, adiós, nos vemos mañana. Aquella era una mañana nublada, pasaron las horas y el niño, que es mi papá, se asomó a la ventana, llovía, todo estaba gris, y de pronto preguntó, ¿y papá? Pero nadie le respondió. En su casa había un alboroto especial, gente que entraba y salía, gente con rostros indescifrables, manos en la cabeza, y nadie le explicaba a ese niño qué pasaba. La única respuesta que obtenía era, ve a jugar a tu cuarto. Pasó un día, pasó otro, y el niño volvió a preguntar, ¿y papá? Quizá a alguien se le ocurrió que siendo tan pequeño un día dejaría de preguntar y preguntar dónde estaba su papá, pero si alguien se equivocó. Fue entonces cuando la madre, con el corazón arrugado y los ojos enrojecidos, inventó una respuesta. Y le dijo, papá se fue a un viaje largo, a un lugar muy lejano, tardará mucho en regresar. Ese niño le preguntó, ¿cuánto es mucho? Dijo, muchos más de lo que tú y yo sabemos contar. El niño contó hasta 10, pero vio a su mamá llorar hasta 100. Durante un tiempo no dijo nada. Pero de pronto un día, cuando a él le pareció que incluso el viaje más largo ya debía haber finalizado, volvió a preguntar, ¿y papá? Entonces la madre, a quien la verdad se le hacía helada, creyó que lo mejor sería inventar una respuesta, como un cuento. Y le dijo, papá está en el Polo Norte, está volando, pero se acuerda mucho de ti, te quiere mucho, siempre te tiene muy presente. Al otro día le dijo, papá está en la selva, papá está volando por África. Ahora papá está en Colombia, dice que es muy bonita. Papá está en Alaska, ha visto osos blancos, siempre se acuerda de ti. El niño sonreía e imaginaba a ese padre piloto volando por los lugares más extraordinarios. ¿Crees que papá haya olvidado el camino de regreso?, le preguntó un día a su mamá. Y ella le dijo que no, que va. Y apurada abrió el cuento de Hansel y Gretel y dijo, los caminos se hacen, se lanzan piedritas y luego esas piedritas te vuelven al punto de origen. ¿Lo ves?, le dijo, de seguro tu papá ha dejado no un camino de piedritas porque es piloto, pero ha dejado un camino de nubes y va a poder regresar un día. El niño miró al cielo y sí, le pareció que las nubes formaban un caminito. Pasados los años, una mañana un niño le gritó en la escuela, tú no tienes papá. El niño rebatió y le habló de los países y de los osos y de los cielos. Le habló de las nubes formando un caminito, pero el otro niño le volvió a gritar, eso es mentira, tú no tienes papá. Un nubarrón se posó sobre el ánimo de ese niño que corrió a su casa enfadado, triste, y le dijo a su mamá, en el colegio me dicen que mi papá está muerto. La madre lo miró y se puso a llorar. Lloró porque se le habían acabado las historias y los lugares, lloró porque la verdad era tan grande que ya no había dejado espacio a más cuentos. Lloró por la soledad, por el abandono, por la muerte, y el niño se dio cuenta de todo. Vio a su madre toda lágrimas y no atinaba cómo consolarla. Entonces, lleno de amor, le dijo, no llores. Mi papá está de viaje, está en una selva y siempre se acuerda de ti, porque te quiere mucho. Habrá un camino de nubes y él va a regresar, pero no llores, porque él está viajando. Ese niño era mi padre, esa mujer era mi abuela, y a ambos los salvó de la tristeza y de la soledad un cuento que nació un día de tormenta. Su padre es el recuerdo de una mano, de una sonrisa despidiéndose. Y es también la historia de la que mi padre se alimentó día tras día a lo largo de su vida para traer de vuelta de nube en nube a ese piloto que la vida le arrebató. 3. El tercer pilar es la historia de mi abuelo y un país remoto. Yo nací en
Quito, la capital de Ecuador. Mis abuelos vivían en la ciudad de La Tacunga, que queda en la provincia de Cotopaxi, una ciudad pequeña, una ciudad fría, una ciudad muy bonita, pero también muy pequeñita. En casa de mi abuelo sí había, de mis abuelos, donde yo pasaba vacaciones, sí había libros, pero esos eran libros de diccionarios, atlas, enciclopedias, libros para hacer preguntas, libros para recorrer con el dedo y ver montañas y ver ríos y mares. A esa casa de mis abuelos llegaba un par de veces al año mi tío, que era marino mercante. Yo debía tener unos 5 años, pasaba mis vacaciones de verano cuando llegó mi tío. Y era usual que se reuniera toda la familia para recibirlo, para darle la bienvenida y sobre todo para escuchar las historias de los lugares que él había visitado. Que en La Tacunga, esta ciudad pequeñita, alguien te hablara de Egipto, te hablara de la China, te hablara de Australia, es que era como asistir a una función alucinante en la que un mago sacaba las historias más sorprendentes. Y yo asistía atónita a esta exposición de memorias de mi tío, el marino. Él, como Melquíades, el personaje de 100 años de soledad, traía además de esos lugares alfombras y jarrones y lámparas y cosas fantásticas. En uno de esos días que mi tío acababa de regresar de viaje, estuvo hablando durante toda la tarde sobre el último destino que él había conocido, que era Japón, y nos habló de muchas anécdotas de su viaje. Y cada detalle, la gente decía, ay, suspiraban los otros tíos, los tíos abuelos. Más tarde, cuando ya mi tío se fue, me acuerdo que me acerqué a mi abuelo y le dije, no te enojes, a mí me gusta venir a tu casa de vacaciones, me gusta mucho estar aquí en La Tacunga, pero un día me gustaría ir a Japón. Entonces mi abuelo me miró, ¿Japón? Le dije, sí, me gustaría ir a Japón. No es que tu casa no me guste, sí me gusta, pero un día me gustaría ir a Japón. Entonces el abuelo me dijo, ¿cuándo quieres ir? Le dije, ¿cómo que cuándo? ¿Cuándo me puedes llevar? Me dijo, mañana. ¿Mañana a Japón? Me dijo, sí, pero después de almuerzo porque en la mañana tengo una reunión de trabajo. Entonces dije, ya, abuelo. Entonces dijo, bueno, mañana nos vamos. Al día siguiente me desperté y contaba los minutos hasta que mi abuelo regresara del trabajo para que me llevara a Japón. Recordaba las cosas que mi tío había dicho, de los bosques de bambú, de los cerezos. Las historias de Japón me daban vueltas por mi cabeza hasta que llegó mi abuelo, almorzamos y yo, dele, almuerza rápido, abuelo, vamos. Nos subimos al auto, mi abuela preparó un termo con café, unos sanduchitos, dijo, vamos a Japón. Y nos fuimos. Mi abuelo condujo una media hora fuera de La Tacunga. De pronto detuvo el auto en un bosque. Yo era una niña de ciudad. La ciudad de Quito, ciudad pequeña pero ciudad, cemento. Y de pronto mi abuelo detiene el auto en un bosque. Y dice, ya está. Y digo, ¿esto es Japón? Y me dice, sí. Y me bajé y me dijo, ¿qué te parece? Era un bosque precioso, con un río, pajaritos, saltamontes, mariposas. Y dije, con razón que mi tío dijo que era tan bonito. Entonces me dijo, bueno, tenemos 1 hora para jugar en Japón y ya luego nos regresamos a tomar café en la casa porque se hace tarde. Entonces, bueno, jugué en Japón y me acuerdo de ese lugar. Estábamos con mi hermana y lo pasamos bomba. Bueno, regresé después de sus vacaciones al colegio y claro, el primer día de clases había la clásica pregunta de la maestra, redacción, las vacaciones. Entonces todas las niñas comenzaron a contar dónde se habían ido de vacaciones. Yo a la playa, yo a la montaña, yo a la casa de mis primos, yo me fui a Disney y tal. Cuando llegó mi turno, dije, yo me fui a La Tacunga, donde mis abuelitos, y una tarde nos fuimos a Japón. Pues las niñas me miraron y dijeron, mira, en serio, mi abuelito me llevó a Japón, fuimos con mi hermana, y luego ya regresamos a comprar pan para tomar café y tal. Entonces las niñas me miraron y dijeron, eso es mentira, no se puede ir a Japón así. Dije, yo estuve ahí. O sea, ¿quién sabe más? ¿Tú o mi abuelo y yo que estuvimos en Japón? Entonces esa niña dijo, bueno, no, es todas. Dijeron, es mentira. Tu abuelo es mentiroso. Pasaron unos años. Yo me quedé con eso, de tu abuelo es mentiroso. Y un día la maestra puso pues, el planisferio ahí en el pizarrón y dijo, bueno, vamos a ver los continentes.
Y yo miré y dije, Miss, ¿dónde está Ecuador? Ahí. ¿Dónde está Japón? Y así el dedo, acá. Entonces ese día dije, no hay que creer tanto en los mapas. Se equivocan, pero siempre, siempre, siempre hay que creer en los abuelos. Hoy tengo 52 años y cada vez que la gente me pregunta, porque afortunadamente por mi trabajo he podido viajar mucho, y cuando la gente me pregunta cuál es el lugar más bonito en el que has estado, yo siempre digo Japón. Ese lugar al que un día mi abuelo me llevó. Y es un lugar al que pude volver hace unos 3 años cuando mis mejores amigos decidieron por mi cumpleaños llevarme de vuelta a Japón. No se parecen nada. Ahora ya hay casas adosadas, hay gasolineras, hay... Es horrible. Pero volví a este Japón y tengo una foto por ahí. Cerré los ojos y todavía pude sentir la voz de mi abuelo preguntándome, ¿te gusta? Y claro, es un lugar al que quiero volver siempre. Tercer pilar, ¿verdad? Me queda uno. Una de las preguntas que siempre hacen los niños, las niñas cuando voy a los colegios, se repiten mucho las preguntas afortunadamente porque ya tengo las respuestas preparadas, ¿no? Si no, sería muy complicado. Pero una de las preguntas que siempre hacen es, ¿cuál es tu libro favorito de todos los que has escrito? Y tengo uno favorito que lo escribí hace aproximadamente 20 años. Y es de ese momento del que quiero hablarles, el momento que dio origen a este libro. Les comenté ya que crecí con 3 hermanas maravillosas e insoportables, como todos los hermanos. En los años 70, cuando fuimos niñas, teníamos un televisor en la casa. Mis papás no nos dejaban ver el televisor porque decían, las fake news de los 70, te vas a quedar ciega si ves la tele. Entonces no nos dejaban ver la tele y lo que hacían usualmente era a lanzarnos a que jugáramos en la calle con otros niños, ¿no? Vayan a jugar con los amigos, vayan a jugar. Mi mamá, como digo, nos contaba historias mientras cocinábamos, pero el momento que ya se hartaba de las historias y salíamos a jugar al jardín, al patio, era mi momento para contarle historias de terror a mi hermana menor. Historias que ella las daba siempre por ciertas, porque me creía todo. Yo soy 2 años mayor que ella, entonces me creía todo. Y un día le dije, por ejemplo, pues, fueran varias historias, pero tomo esta como ejemplo. Un día ella se llama Verónica y le dije, Vero, ¿cuántos años tienes? Me dijo, 7. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Disculpa. La próxima semana cumplo 8. Le dije, ¿y sí sabes lo que te va a pasar el día que cumplas 8? Y me dijo, ¿no? ¿Qué? Me dijo, bueno, que vendrá mi abuelita y el pastel y los primos. No me refiero a eso. ¿Sabes lo que te va a pasar a ti el día que cumplas 8? ¿No? ¿Qué? Te va a salir bigote. Entonces ella dijo, no es cierto, porque a las niñas no nos sale bigote. Le dije, ok, tienes razón, eres lista, pero hay algo que tú no sabes y sus papás te han ocultado la verdad. Cuando naciste, una bruja te echó una maldición y dijo, el día en que la tercera hija de la familia Heredia cumpla 8 años, ese día le saldrá bigote. Y te va a salir bigote. Y me dijo, pero ¿por qué la maldición? Dije, no sé, porque las brujas lanzan maldiciones. Para eso existen, entonces eso pasó. Mis papás te han ocultado la verdad, no saben cómo decírtelo, y yo te quiero anticipar, la próxima semana te va a salir bigote. Entonces ella me dijo, pero ¿cómo bigotito? Dije, no, mariachi, o sea, un bigote, señor bigote. Y ella dijo, pero ¿y cómo ir al colegio? Dije, con bigote, no te queda otra, Vero, o sea, tienes que asumir tu destino. Y me dijo, no quiero ir, como ir con bigote, las niñas se van a reír de mí. Dije, tranquila, estaba pensando en una solución. Voy a ir al baño de mi papá, voy a coger la rasuradora y todas las mañanas antes de ir al colegio yo me encargo de afeitarte el bigote. Y me dijo, pero me van a quedar puntos negros. Dije, bueno, elige bigote de mariachi o puntos negros, no se puede tener todo. Entonces me dijo, bueno, vale. Entonces todos los días yo le iba preguntando, ¿cuánto falta para tu cumpleaños, Vero? 6 días. En 6 días te sale bigote. ¿Cuánto falta? 3 días. En 3 días te sale bigote. Hasta que ya era mañana el cumpleaños. Entonces dijo, mañana me sale bigote. Me dije, pero no le digas nada a mi mamá.
Se va a poner triste cuando sepa que tú ya conoces la realidad. Ya voy a resolver yo esto, como siempre tengo que arreglar las cosas yo aquí en esta casa. Ya, tengo la afeitadora de mi papá, la espuma de afeitar antes de ir al colegio. A la mañana siguiente me desperté, antes que ella, fui a su cuarto, ella dormía y de un tirón jalé las sábanas. ¡Zas! Ella abrió los ojos sorprendida y yo la miré y dije, ¡ah! Y me dijo, tengo bigote. Y dije, entonces se puso a llorar. Dije, no llores, vamos al baño, ya voy a resolver esto. Entonces le dije, para que no te impresiones tanto, voy a taparte los ojos. Y cuando llegamos al baño, de a poquito voy retirando y así haciendo la idea de cómo vas a hacer a futuro con bigote. Entonces fuimos caminando hasta el baño y cuando ya estábamos frente al espejo, dije, prepárate, 1, 2, 3. Retiré mi mano, ella se miró al espejo y dijo, ¡ah! No tengo bigote. Entonces yo me puse de rodillas, levanté las manos y dije, gracias Señor por este milagro que has hecho. Has eliminado el milagro de la maldición de la bruja y has obrado este milagro, mi hermana que ya no tiene bigote. Gracias Señor, gracias. Entonces mi hermana salió del baño dando brincos. Es un milagro, es un milagro, es un milagro. Entonces mi mamá se despertó, se levantó y dijo, ¿qué pasa desde tan temprano haciendo bulla? ¿Qué les pasa, niñas? Entonces mi hermana le dijo, mamá, que es un milagro, es un milagro. ¿Qué milagro? Dijo, que no tengo bigote, mamá. Entonces mi mamá le dijo, pero si nunca has tenido bigote. Le dijo, sí, pero hoy cumplo 8, mamá. Y ya sé todo, lo sé todo. Entonces mi mamá dijo, ¿lo sé todo? Lo de la maldición, de la bruja, de la tercera hija de la familia Heredia y tal. Entonces mi mamá dijo, ¿quién te dijo eso? Mi hermana María Fernanda, que es tan buena que ya tiene la afeitadora y la espuma y se ofreció a que todas las mañanas me iba a afeitar antes de ir al colegio. Pues claro, mi mamá tenía una frase angelical que se iba a utilizar en estos casos. Decía, María Fernanda, ven acá, deja de inventar esas historias y asustar a tus hermanas. Pobre mi hermana, me pasé años inventando historias horribles para asustarle, ¿no? Que debajo de su cama vivía un monstruo. Eso era porque yo era miedosa y yo... Durante muchos años dormíamos en el mismo cuarto las dos, hasta que mi papá le comenzó a ir un poco mejor en el trabajo, ya después igual le fue un poco peor, pero cuando le fue mejor, nos fuimos a una casa que era grande y teníamos cada una su propia habitación. Y como yo era mayor me daba vergüenza decir que yo era más cobarde que ella. Entonces el primer día en esa casa nueva le dije, pero qué bueno que ya tengas tu propio cuarto, pero tengo que darte una noticia, debajo de tu cama hay un monstruo. Dijo, no hay nada, ya vi, no hay nada. Dije, no, es un monstruo que solo aparece cuando estás tú sola, con la luz apagada. Si estoy yo aquí, no aparece. Si yo me voy y estás sola, ahí aparece. Me dijo, ¿y qué me va a hacer? Dije, nada, o sea, bueno, lo de siempre, te arranca los dedos de los pies, lo de siempre, o sea, eso. Y ella me dijo, ¿y ahora qué voy a hacer para sacar el monstruo aquí? Le voy a decir a mi papá. Le dije, no tiene sentido. Si mi papá viene, el monstruo no aparece. Acuérdate, la condición es que esté sola, ahí aparece. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Dije, solo hay una solución y es, yo te permito que vengas a dormir conmigo. Entonces dijo, pero mi mamá nos tiene prohibido dormir juntas. Dije, ya sé, por eso es un secreto. Como soy buena, para que el monstruo no te arranque los dedos de los pies, te permito dormir conmigo todas las noches. Pero que mi mamá no se entera, o sea, tú vienes, cuando mi mamá diga, apague la luz a dormir, tú agarras tu almohada, vienes en puntillas, te dejo entrar, y mañana, cuando suene este despertador, a las 5:30 de la mañana, te vas a tu cuarto. Y dijo, ¿y el monstruo? No, a las 5:30 el monstruo ya no aparece. Entonces eso hicimos. A dormir, niñas. A los 5 segundos llegó mi hermana con la almohada y dije, ¿apareció el monstruo? Dijo, no, salí a tiempo. Dije, qué bueno, qué bueno. Entonces ya ella durmió conmigo, yo ya no tenía miedo. Y el punto es que al día siguiente hicimos lo mismo, y al siguiente lo mismo, y al siguiente lo mismo. Todo iba bien. Hasta que un día algo terrible ocurrió, y es que la pila del despertador mío falló. Y el chiste era que mi hermana se fuera a su cuarto antes de que mi mamá se despertara. El despertador no sonó. Vi demasiada luz que entraba por la ventana, vi otro reloj que tenía un Betamax que teníamos por ahí, y me di cuenta que ya mi mamá estaba despierta, ¿sabes? Entonces me di vuelta y le dije, ¡Vero! Parece que hice, ¡Vero! Y se cayó, y gritó, y lloró. Entonces, bueno, las hermanas normales cuando lloran dicen, bueno, mi hermana lloraba, entonces
Entonces mi mamá vino corriendo y dijo, ¿qué pasó? Dijo, me caí. Mi mamá verificó que estuviera bien, que no se hubiera roto nada. Y luego dije, ¿qué haces aquí durmiendo con tu hermana? Dijo, es por el monstruo. ¿Qué monstruo? Bueno, y ahí estuvo. Cuando nos hizo su pregunta, María Fernanda, ¿cuál es tu libro favorito? Yo vengo a que yo digo, probablemente esta es la razón por la que un día me convertí en escritora. Y es que, bueno, había alguien en mi casa a quien yo le decía esto. Te he dicho que tienes los ojos de sapo. Te he dicho que hay un monstruo horrible debajo de tu cama. Te he dicho que nunca crecerás. Te he dicho que los marcianos vendrán por ti. Te he dicho que cuando cumplas 8 te saldrá bigote. Te he dicho que fuiste encontrada en un basurero. Bueno, solo me queda una cosa por decirte, y esta sí es verdad. Me gusta mucho que seas mi hermana. Y que nadie se atreva a molestarte, porque tendrá que vérselas conmigo. Y que nadie te diga enana, porque me convertiré en un gigante e iré a salvarte. Y que nadie se atreva a asustarte, porque si alguien se atreve a asustarte, yo tomaré tu mano y huiremos las dos. Y aunque te haya dicho cosas horribles en la vida, solo hay una verdad. Me gusta mucho que seas mi hermana. Colorín colorado. He elegido estas 4 historias porque las siento verdaderamente como 4 pilares que sostienen ese hogar al que regreso para retomar fuerzas. Me repito a mí misma en los momentos de dificultad: vengo de donde me han amado, vengo de Japón, vengo de donde me han hecho cosquillas, de donde me han dicho, me han repetido, no estás sola. Y también vengo de donde me repiten, hasta ahora, sana, sana. No soy académica, soy lectora y soy contadora de historias. Mi trabajo me permite afortunadamente estar cerca de niñas, niños y jóvenes. Y es ahí con ellos, en la observación de su experiencia lectora, donde se evidencia la posibilidad trascendente de la palabra. Porque los lectores, al margen de nuestra edad o al margen de nuestra condición, nos adentramos en un relato y cuando menos lo imaginamos, obra el milagro, el portento, y nos reconocemos en el otro. Nos descubrimos en la escena, en el personaje, en la rama de un árbol. Nos descubrimos caminando como el personaje por una acera o escapando de un monstruo. Sin saber cómo, a veces hacemos nuestras sus palabras, sus frases, sus angustias, y somos nosotros quienes decimos en la historia: basta, o te odio, o te amo, o ven conmigo. Cuando propuse hablar de la literatura como un hogar, quise pensar en el concepto más básico de hogar, aquel espacio que nos acoge, que nos recibe con amor y con protección. Y la literatura que leemos conforme su universo personal, al igual que nuestro propio hogar, ese que tiene paredes, ese que tiene ventanas y ese que tiene una calidez especial. La literatura nos acoge, nos recibe y nos da herramientas para poder procesar la vida. La literatura forma parte de ese hogar indestructible, que nos irá susurrando a lo largo de la vida líneas importantes, que acaso serán las llamadas a extendernos la mano cada vez que caigamos al abismo. ¿Cuántas veces, mientras estábamos confiándole a alguien los flecos de una crisis personal, o mientras estábamos escuchando a alguien que nos importa hablarnos de sus dolores, se nos ocurrió decirle: ¿sabes? Una vez leí un libro en el que... Y entonces el libro y la lectura cobró un sentido especial. Siempre he pensado que cuando llegamos a la vida tenemos 2 boletos asegurados: un boleto a los días de sol, esos días en que el amor se volverá inmenso e intenso. Y el otro boleto seguro es el de los días de tormenta, esos en los que sentiremos que el mundo se pone de cabeza y en el que nos preguntaremos si seremos capaces de resistir la tristeza, la soledad, el extravío y el dolor. Y a veces ese boleto llega muy pronto en la vida, muy temprano. En mi trabajo como contadora de historias me encuentro con niños, sí, con niños felices, pero todos sabemos que hay infancias, y también me encuentro con niños con demasiadas preguntas y demasiados dolores y demasiadas angustias. Niños que con su mirada me hablan de la tormenta por la que están
atravesando, los huracanes a los que están enfrentándose. Me hablan de los monstruos que los acechan y a veces de las pesadillas a las que ni siquiera ellos saben qué nombre darle. Y es entonces cuando siento que la literatura debería tener la capacidad poderosa de convertirse en un hogar cálido que los reciba y que los proteja. Cuando mis abuelos y mis padres me contaban cuentos y sus propias memorias, yo no imaginaba cómo esas palabras estaban levantando esas columnas que hoy me protegen. Porque contarle un cuento a un niño podrá otorgarle herramientas importantes para su futuro y para enfrentar a sus monstruos. A veces paso mis manos por esos libros que he ido recopilando de las aventuras de Tom Sawyer, por los atlas de la casa de mis abuelos, por los cuadernos en los que yo inventaba historias y siento que no estoy sola, que un ejército de personajes me acompañan y me susurran al oído quién soy y de qué hogar vengo. Y ese GPS básico ya es un punto de partida. Llevo años reflexionando sobre mi cuento favorito, Hansel y Gretel. Varios de mis libros aluden a estos niños extraviados en la mitad del bosque, a estos niños a los que las aves se les comen las migajas de pan, esos niños que quieren volver al hogar. Y me pregunto si acaso no somos todos un poco ese Hansel, esa Gretel que queremos en determinados momentos de la vida regresar al lugar seguro del que hemos salido sin imaginar lo que nos esperaba en el camino. Para terminar, elegí el nombre de esta conferencia durante una borrasca, en una tarde que una niña a la que amo sintió que perdía el piso, una niña a la que amo inmensamente, sintió que su mundo se derrumbaba, que las certezas la abandonaban. Esa niña fue abandonada y anulada por su padre, y en ese día oscuro ella me preguntó, ¿por qué? Yo no encontré palabras. Y antes de que el viento nos derribara a ambas, la sujeté de la mano y la llevé a un refugio que conozco bien, una librería. Y le dije, toma, lee esto. Y le entregué un libro que a mí me ayudó en medio de una tormenta. Hay ocasiones en las que sujetar la mano de un niño, sonreírle, devolverle unas palabras, entregarle un libro, es lo único que podemos hacer para que empiece a caminar hacia su refugio. No quiero quitarles más tiempo, solo espero que todos sepamos encontrar el camino de vuelta a casa, que sea un camino de palabras que nos recuerden lo mucho que nos han amado, lo mucho que hemos amado, y desde el lugar que nos toque estar, escritoras, escritores, ilustradores, maestras, maestros, promotores de lectura, desde el lugar donde nos encontremos, ojalá podamos ayudar a firmar ese camino de vuelta al hogar, que siempre nos encontremos con personas que ratifiquen el valor hermoso de estos encuentros y reencuentros, y que también ojalá nos encontremos siempre con libros que nos tomen de la mano y nos lleven por el camino que nos haga cosquillas, que nos haga sonreír, que nos haga fuertes. Muchas gracias. Y luego de esta extraordinaria charla que hemos disfrutado muchísimo, tenemos unos minutos para responder algunas preguntas que la audiencia quisiera hacer directamente a María Fernanda. Amigo Escribe con H, muchas gracias. Híjole, me late que no tengo una respuesta poética, literaria. Voy a tener que contarte la verdad de ese título. Es un poco más así como para telenovela la respuesta. Amigo Escribe con H fue mi primera novela. Hasta entonces yo había publicado cuentos, relatos cortos, álbum ilustrado. Y hace 20 años cuando escribo este libro, lo hago sin intención de publicarlo. Lo escribo solo para mí. ¿Por qué? Porque era un secreto. Me había enamorado de mi mejor amigo que se llamaba, pues que tenía un nombre que comenzaba con H. Me hice la ingeniosa y dije, por si acaso alguien encuentra este texto, no voy a poner el nombre, solo voy a poner la inicial. En fin, lo escribí
lo escribí para desahogar todas estas emociones de amor no correspondido, por eso digo que es un poco telenovelesco. Lo escribo para mí, me quedo tranquila, digo ya desahogué este amor no correspondido con la novela Amigo escribe con H, muy bien. A la única persona a la que se lo mostré fue a mi mejor amiga, que sabía de la historia. Entonces dije, he escrito esto para que no se me quede adentro todo esto y luego se me envenene ahí, quién sabe en qué se convierta. Entonces ella agarró, lo leyó y me dijo, me gusta mucho, ¿me puedo quedar la impresión de la impresora de mi casa? Y dije, sí, claro, pero no se lo muestres a nadie, jamás en la vida. Me dijo, no te preocupes, te lo prometo. Pasaron un par de meses y un día vino y me dijo, no te enojes. Cuando una amiga te dice no te enojes, quiere decir que hizo algo con lo que de verdad te vas a enojar. Me dijo, no te enojes, ¿te acuerdas de eso que me diste? Dije, sí, ¿qué pasó? Dije, ¿se lo mostraste? Dijo, no, no se lo mostró a nadie. Pero lo escribí para un concurso internacional de literatura infantil en Colombia. Entonces dije, concurso, y nunca ganó nada, no pasa nada, no hay problema. Dijo, Colombia, peor, no voy a ganar nada, o sea, internacional no, es mi primera novela, no, tranquila, no te preocupes. Además, me mostró las bases y allí decía, las obras que no resulten ganadoras no se devolverán a sus autores, serán destruidas. Dije, perfecto, que la destruyan. Y me olvidé, y pasaron un par de meses más y me llamaron, María Fernanda, sí, mira, te llamamos de concurso latinoamericano Norma Funda Lectura, tu novela ha ganado el premio, se va a publicar en toda Latinoamérica con el título Amigos escribe con H. Y claro, dije, ¡no! Pero la persona del otro lado pensó que yo quise decir, no lo puedo creer, qué alegría. Pero yo decía, no, se va a enterar todo el mundo. Pues ya ves, han pasado 20 años y me siguen preguntando de un secreto que no quise que nadie se enterara. El título surgió por eso, porque yo pensé no publicarla jamás. Era una clave para mi amiga y para mí. Amigo se escribe con H, el nombre de este sujeto comenzaba con H. Y ahí quedó. Luego sí hubo gente que me dijo, oye María Fernanda, bueno, vale, pero amigo no se escribe con H. Ya. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, la pregunta es un poquito más técnica. Sí. Quisiera preguntar qué buenos hábitos uno podría desarrollar para la escritura. Para la escritura, para quien quiera convertirse en escritor, Sí. pues mira, creo que el primero y el más importante es ser un muy buen lector. Partir por ahí, no se vale decir, no, a mí lo que me gusta es escribir, leer, ya no tanto, no. Creo que hay que partir por un ejercicio diario, intenso, apasionado por la lectura. Y luego creo que también es importante entrenarte, es decir, escribir todos los días y corregirte todos los días. El trabajo es sí, escribir, y a veces es como es un trabajo muy solitario. A veces te cuesta entrar en ese diálogo contigo mismo para decir esto debería cortarlo, no, es que me quedó muy bonita esto. No, tú no trabajas para ti, trabajas para la obra. Corrígete, elimina, borra, vuelve a iniciar, y cuando creas que el párrafo finalmente te quedó fantástico, vuelve a hacer y soy un obrero de la palabra, lo voy a intentar una vez más. Y lo último que te voy a decir, porque es que creo que se pueden decir muchos consejos desde la experiencia de cada escritor, de cada escritora, pero para mí es muy importante decir emocionate. A veces los escritores nos detenemos en hacerlo desde la forma, desde la técnica, hacerlo muy correctamente, pero si ese texto no está atravesado por emociones, si no te provoca algo, si no te suscita una emoción intensa, si no te conduce a un remesón, probablemente no es literatura, probablemente. Así es que a leer, a escribir, tirar mucho a la basura y volver a empezar de cero y a emocionarse con eso que escribe. Yo tenía una pregunta también. Yo quisiera saber cómo considera que la literatura infantil y juvenil sirve de vehículo para ejercer el derecho a decir quiénes somos. Betty, yo creo que dice que la lectura nos permite de una manera sutil, pero a la vez muy poderosa,
entrar en la historia, apoderarnos de ella, sentir que nuestras propias emociones hablan desde los diálogos de los personajes. Esa retroalimentación permanente del lector con la obra amplía su mirada del mundo. La lectura, yo creo que nos hace abrir nuestros discursos, abrir nuestra mirada, y creo que también se vuelve un ejercicio, ojalá cada vez más democrático, en el que nos exigimos y exigimos del mundo también unas posturas en las que creemos. Un lector, una lectora no es un ser que está simplemente pasivo recibiendo. Creo que hay ahí también unos compromisos que se asumen, y en esa tarea lectora nos vamos transformando, vamos tomando posiciones en la vida y vamos afirmando nuestra propia voz. Y eso creo que todos quienes trabajamos con niñas, con niños, con jóvenes, lo percibimos cuando tenemos cerca a un lector con un recorrido más amplio. Vemos cómo se ha afirmado, cómo tiene una voz poderosa que la defiende, cómo sostiene sus argumentos y su postura en la vida, ¿no? Así es que creo que es una actividad que está floreciendo permanentemente, y desde esa óptica nos hace seres activos en el mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a María Fernanda Heredia A por ti, este muchas rato gracias. tan agradable. Gracias.